Aguapujamba Ponaco Parundeya Sepoapupe. Si bien este 14 de agosto, en 1888 Sarmiento colabora con los primeros planes escolares tras la guerra del 70. Se aprobaron las primeras reglamentaciones orgánicas para las escuelas primarias del Paraguay 18 años después de la guerra. El Consejo Superior de Educación lo hizo con el educador Domingo Faustino Sarmiento, expresidente de la República Argentina, quien por motivos de salud desde el año anterior se encontraba en Asunción hasta su muerte el 11 de septiembre de 1888. Fue presidente argentino desde 1868 al 74. 14 de agosto, Día de la Bandera Paraguaya, Paraguay Poviara. La actual fue adoptada en el Congreso del 25 de noviembre de 1842. 14 de agosto de 1875 nace en el entonces Barrero Grande Eusebio Ayala Bordenave, abogado, periodista, diplomático y político, quien asumió la presidencia de la República del año 1921 al 23 y del 32 al 36, considerado el presidente de la victoria. 14 de agosto de 1945 nace en Buenos Aires la cantante paraguaya Amambay Cardoso Ocampo, hija del compositor y poeta don Mauricio Cardoso Ocampo. Amambay falleció a los 51 años en 1997. 14 de agosto, Día Mundial del Lagarto. Es un tipo de reptil muy conocido y que posee más de 3.000 especies como iguanas, camaleones, lagartijas, entre otros. En griego, lagarto es sauro. De ahí, por ejemplo, la palabra dinosaurio. Dino, que significa terrible, y sauro, lagarto. 14 de agosto en la Argentina es Día del Cerealista y de la Mujer Policía. En Chile, Día de los Radioaficionados. En República Dominicana, del Ingeniero. En Uruguay, de los Mártires Estudiantes. El 14 de agosto la festividad es de San Maximiliano Kolbe, Arnulfo, Atanasia, Calixto y Demetrio. Hoy la frase es la invocación a la bandera paraguaya. Y dice así: bandera inmaculada, emblema de la patria, encarnación purísima de nuestras glorias, a tu sombra acudimos a recibir la sagrada inspiración del patriotismo. Al contemplar de nuestras almas llenas de entusiasmo, te veneran y aclaman en este día. Que seas por siempre la madre altiva de nuestras instituciones. Invocación a la bandera paraguaya. Efemérides 14 de agosto Aguapujamba Eponame, con paz y bien. Argüello Duoñe M.